Yo no oigo. Bien. Bueno, ¿haces la invocación, Isa, antes de empezar? Sí, le hago. Gracias. A todos unos minutos o unos segundos, cierren sus ojos, por favor. Y repitamos las frases que voy a mencionar después que diga cada una de ellas con el significado profundo que tiene. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno con ella, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Gracias. Muy buenos días para todos. Todos los presentes, ya esto se ha convertido en una familia muy grande, donde nos reunimos todos los domingos en nombre de la Federación Teosófica Interamericana para recibirlos a ustedes desde sus hogares y al que le toca su conferencia en este domingo, que es a la hermana Cecilia Calderón. Cecilia Calderón es de Costa Rica, trabaja intensamente por la Sociedad Teosófica, una mujer que la conozco con una rectitud y una nobleza de alma intensa, a la que respeto mucho y admiro mucho. Cecilia nos va a hablar en esta mañana de las 3 proposiciones fundamentales en el antiguo Egipto. Dejo con ustedes a nuestra querida hermana Cecilia Calderón, dando hoy domingo un aporte a lo que es el servicio en la Sociedad Teosófica. Así es que bienvenida, mi querida hermana. Y tú sabes lo que representas para mí y para todos los hermanos que te amamos y te conocemos. Muchas gracias. Bienvenido todo. Gracias. Gracias, Maggie, por tus palabras. Claro que sí, con mucho gusto yo sí. Vamos a compartir la imagen acá. Me avisan cuando ya la pueden ver. Bien, yo creo que quedó muy grande, pero bueno, sí se ve. Bueno, vamos a comenzar con este tema maravilloso, como todos los temas en la teosofía, que son las 3 proposiciones fundamentales en el antiguo Egipto. No voy a decir nada de este párrafo, no lo voy a leer, léanlo en silencio unos segundos y continuamos. Bien, entonces, ¿cómo surgió esta charla? En el 2016, en el mes de julio, en la Escuela de Verano en Costa Rica, organizamos, creo que Maggie estaba ahí con nosotros, si mal no me acuerdo, no recuerdo bien, una exposición nos quisimos introducir en el Antiguo Egipto, en las escuelas de misterios, en especial la del Antiguo Egipto. Y buscando una ilustración para un personaje que ahora vamos a mencionar, apareció
este emblema, porque realmente tiene muchos símbolos. Representa, tiene muchos significados. No sé, realmente la única forma de encontrar este emblema es buscando en internet el Uroro. Con el Uroro, Egipto, y entonces ustedes lo van a encontrar. Lo único que sé de él es que se le llama el papiro de Dama y que pertenece a la dinastía 21 de los faraones, a la 21ª dinastía de los faraones. No sé nada más, no sé realmente a dónde se encuentra ahora, si está en Egipto, si está en algún museo fuera de Egipto, pero a mí me llamó poderosamente la atención y me di entonces a la tarea de buscar su interpretación. Allí estaba lo que yo buscaba, pero había más. Y entonces me di a la tarea de investigar el significado de cada uno de sus componentes, y esto es lo que yo les vengo a presentar hoy, con muchísimo cariño. Nosotros estamos acostumbrados y es lo que nos maravilla, ¿verdad? Todo lo que nos ha llegado de Egipto, de este periodo histórico. Y aún así es muy antiguo, 3000 antes de Cristo al 395 después de Cristo, que es donde aparecen las dinastías de los faraones, ese legado maravilloso que están descubriendo los antropólogos de diversos lugares del mundo. Pero la historia de Egipto nosotros lo sabemos porque nos lo han dicho, nos lo dice Blavatsky, su historia y lo que nos ha llegado a nosotros en especial, aunque así lo reconocen los investigadores, es más allá de la historia, desde antes del 7500 a.C., desde antes del Paleolítico, según los investigadores. Nosotros sabemos de dónde vienen esas enseñanzas. Blavatsky nos lo dice. Cuando ella se refiere a la Gran Pirámide, dice, hablando de sus proporciones, nos dice, ningún hombre descendiente de un habitante de las cavernas paleolíticas hubiera podido desarrollar por sí solo una ciencia semejante, aún a través de milenios de evolución intelectual y pensar, por supuesto. Entonces, ¿de dónde viene? Y aquí está lo maravilloso. Fueron los discípulos de aquellos rishis y devas encarnados de la tercera raza raíz los que transmitieron su saber de una generación a otra a Egipto y a Grecia con su canon de proporción en la actualidad perdida. Ella se refiere aquí a exactamente a las pirámides, pero sabemos y vamos a ver ahora que estas enseñanzas también nos fueron dejadas. Entonces, yo realmente al ir descubriendo estas enseñanzas surge en el corazón una enorme emoción y un enorme agradecimiento por esta cadena de transmisión que nosotros tenemos realmente que preservar. En la historia de Egipto, ellos, igual que muchísimos otros pueblos, que muchísimas otras tradiciones, tienen el antecedente de que los primeros monarcas, sus primeros gobernantes fueron dioses. Eso los encontramos siempre en cualquier pueblo que nosotros busquemos, las cosmogonías, ahí están ellos reinando, los dioses. Blavatsky nos dice, eran hombres tan perfectos, humanos tan perfectos, con unos poderes, unos ideas tan elevados, que los pueblos los tenían como dioses. ¿Verdad? Posteriormente, en el transcurso del tiempo, ya no fueron dioses, sino semidioses, eran seres humanos, pero eran hijos de los dioses, y finalmente aparecen los reyes humanos, ¿verdad? Los faraones, ya hacia la época esta actual que conocemos nosotros. Uno de estos dioses, el dios Tot, por ejemplo, también está esto en las enseñanzas de todos los pueblos. Siempre se presentó un dios, pudo ser Quetzalcóatl, pudo ser Manco Cápac, que llega a un grupo humano y le enseña las artes. Es entonces en el antiguo Egipto este dios es Tot, dios de la sabiduría, inventor de la escritura, redacta los libros sagrados, les enseña música, les enseña agricultura, muchas cosas les enseña este dios, ¿verdad? Ahí está esa imagen de nuestros antiguos maestros que nos han llegado a enseñar todo esto. Recordemos aquellas hermosísimas palabras de los maestros
La civilización es un legado, no es algo que surge casualmente. La civilización es un legado que nos es entregado a nosotros por seres más evolucionados que vienen de otra civilización, ya vimos de dónde lo vienen, y se esperan, se quedan con nosotros hasta que la civilización a la que ellos le han llegado a enseñar está lista para ser dejada sola. Y se convertirá, como acaba de decir una hermana, en maestra de una futura humanidad. Bien. Ahora, la información que nosotros tenemos, ¿de dónde viene? Hay diversas fuentes, muy rápidamente las voy a mencionar, nada más, la piedra de Palermo, ustedes lo pueden investigar todo esto, los textos de las pirámides, maravillosos, los textos de los sarcófagos y los libros de los muertos. Es como una evolución, cada una de ellas va recogiendo de alguna manera la información que hay en la anterior y de alguna manera se va modificando a su vez. Dentro de las que se encuentra más desarrollada la cosmogonía son los textos de las pirámides y otro papiro que vamos a ver más adelante. También hay algo en el libro de los muertos. Estos textos de las pirámides son maravillosos. Se desarrollan ya que son para los historiadores, ¿verdad? Para los historiadores son relativamente recientes, de 2400 a 2300 antes de Cristo, pero nos dicen estos mismos investigadores que estas ideas que aparecen y estas enseñanzas para nosotros que aparecen en las paredes de las pirámides datan de épocas muchísimo muy anteriores, que incluso probablemente son escritos que fueron antecedidos por enseñanzas que fueron transmitidas de manera oral y que los sacerdotes egipcios dominaban muy bien. Esto antes de que fueran escritas en las pirámides. Estas enseñanzas al principio eran reservadas solamente para los faraones, pero luego fueron evolucionando con el tiempo y ya fue de dominio pues del pueblo también. Entonces nos dicen estos estudiosos que estos textos de las pirámides reflejaban un sistema religioso que los sacerdotes egipcios habían formulado mucho antes de ser escrito en las paredes de las pirámides. Transmisión oral. ¿Y de qué nos hablan? Dicen, exponiendo con ello los orígenes de la vida y la posibilidad de una vida futura tras la muerte y que debió transmitirse oralmente o de alguna forma que no se ha conservado a lo largo de muchos años sin que haya constancia de escrito alguno. Es esa transmisión oral que es transmitida de oreja a oreja o de oreja a oído, como de boca a oído, perdón, como nos enseña Blavatsky, para preservar lo más pura posible esta enseñanza. Y finalmente fue transferida a los textos de las pirámides. Estos textos de las pirámides, yo me pregunto a mí misma si no serán sutras, porque ellos no corresponden a un texto continuo, no vamos a pretender que vamos a encontrar ese texto desarrollado como podría ser, por ejemplo, en la doctrina secreta, sino que son fragmentos. Son pequeños fragmentos que estaban escritos en todas partes, en los pasillos, en las habitaciones, por decirlo así, del interior de las pirámides, y los sacerdotes parece ser que los iban recitando. Y los iban recitando en cierto orden, pero no necesariamente tienen un orden. Entonces, y son pequeñas frases. Entonces yo pienso, y por la forma en que uno lee esos sutras, yo pienso, esas afirmaciones, yo pienso que son sutras, que posiblemente los sacerdotes iban recitando a lo largo del trayecto de la pirámide cuando iban a llevar el cuerpo del faraón a la tumba, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Y precisamente al ser frases cortas, algunas de ellas, otras son, sobre todo en los textos en el libro de los mal llamados, libro de los muertos, ya son párrafos más extensos, pero esos textos que uno lee de las pirámides son pequeñas frases cortas, fáciles de aprender.
Entonces, posiblemente pienso yo que justamente esa fue la forma en que se preservó y que se transmitió la enseñanza, ¿verdad? Y entonces nos repiten aquí las leyendas, ellos hablan de leyendas, debían ser ya ampliamente conocidas, al menos en los círculos religiosos, por lo que es muy posible que estuviesen escritas bien en otros monumentos menos duraderos o en papiros mucho antes de que fueran grabadas en las pirámides. Y aquí tenemos unos ejemplos de esos textos, vean lo magnífico de estos, supongo que muchos de ustedes conocerán, yo creo que ya esta vida yo no fui a Egipto, pero bueno, están escritos en todas las paredes. Están escritos en todas las paredes. Aquí tenemos un cielo cubierto de estrellas. Esta es la cámara mortuoria de Unis, del rey Unis. Y este nombre de la pirámide de Unis significa perfectos son los lugares de Unis. Aquí hay, ellos le llaman, los investigadores le llaman declaraciones, y así las voy a seguir mencionando. En esta pirámide hay 228 declaraciones, pero cuando se traducen literalmente, son palabras para recitar. Ese es el nombre con el que se llaman. Entonces, yo pienso que efectivamente pudo haber sido esa forma de expresar en frases cortas todo un ritual en el antiguo Egipto. Aquí tenemos una fotografía de todo esto, son las enseñanzas, allí están escritas. Esta es otra pirámide, la pirámide de Pepi, de una dinastía más avanzada, se le llama la pirámide establecida y viviente. Aquí tenemos 700, escritas 712 de esas declaraciones. Posteriormente, con el paso del tiempo, estas enseñanzas o estos escritos ya no solamente van a ser para el faraón, como es en los textos de las pirámides, sino que va a ser para siempre gente de altos puestos, ¿verdad? Pero no el pueblo todavía, pero de una forma más sencilla. Era muy caro, obviamente, pues tener estos escritos en una pirámide. Entonces se pasan y se escriben no ya en las pirámides, sino en sarcófagos. Entonces se extiende ya los escritos a otros personajes de rango, pero en un sistema muchísimo más económico que lo que pudo haber sido el escribir el costo de escribir esto en una pirámide y de tener una pirámide además que era más bien consagrada solamente a los faraones. Entonces, en todos estos, los textos están escritos en el sarcófago, en su interior también. Estos ojos son para que el difunto pueda asomarse y ver hacia afuera. Entonces, aquí todo esto están escritos de estos sarcófagos y también en las partes externas se encuentran estas enseñanzas. Aquí tenemos un sarcófago en el interior. Entonces vemos que todas sus paredes, por dentro, por fuera, la cubierta, la tapa, también tiene estos escritos. Bien, y finalmente ya en una última etapa, estos escritos se llegan a constituir el mal llamado libro egipcio de los muertos, que realmente su verdadero nombre cuando se traduce como debe ser es el libro de la salida al día. Ya eso nos dice muchísimo a nosotros, ¿verdad? Libro de la salida al día. Entonces ya los textos se vuelven más populares y obviamente su significado, como siempre pasa, se degrada, ¿verdad? Entonces se llega a considerar que aquel que muere sin tener a su lado estos textos, realmente pierde su alma. Entonces era un imperativo morir o tener al momento de ser embalsamado, porque sabemos que embalsamaban, era un requisito tener de alguna manera estos textos. Entonces se transmiten o se inscriben entonces en papiros y recogen ellos la información o parte de la información que está en los textos de las pirámides, en los textos de los sarcófagos y luego nuevos agregados relativos a la época, ¿verdad? Y para las personas que ya no tenían posibilidades económicas, por lo menos tenían estos escritos en los llamados usheptis, que eran estas pequeñas estatuitas donde tenían escritos algunos elementos que les podían ayudar a su tránsito en el inframundo. Bien, esto como introducción.
Nos dice Blavatsky, esto es muy, muy, muy importante, esto es muy importante. Nos dice, los sacerdotes egipcios habían olvidado mucho, pero no alteraron nada. Es decir, lo que está allí es exacta transmisión de eso que nos ha llegado de aquellos nuestros padres. Y esto es como un llamado, es un llamado a nosotros, como miembros de la sociedad teosófica. Dice, la pérdida de gran parte de las enseñanzas primitivas fue debida a las muertes repentinas de grandes hierofantes, que fallecieron antes de haber tenido tiempo de revelar todo a sus sucesores. Y principalmente a causa de la falta de herederos dignos del conocimiento. Entonces ahí es un llamado para nosotros de tratar de preservar esas enseñanzas lo más pura posible y ser dignos herederos de ellas, ¿verdad? Y transmitir, no es algo para que nos lo dejemos nosotros. Sin embargo, dice, han conservado en sus rituales y dogmas las principales enseñanzas de la doctrina. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema propiamente dicho, que es las 3 proposiciones fundamentales en estas enseñanzas, cómo se desarrollan. Tenemos entonces la primera proposición fundamental. Nos habla de la realidad absoluta, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o será. Lo infinito no puede ser concebido por lo finito. Entonces, para conocer esta realidad, nosotros tenemos definitivamente que recorrer al símbolo, a la alegoría, para poder que nuestra mente finita pueda de alguna manera tratar de realizar y de concebir algo que está fuera de nuestra vida. Entonces nos dice Blavatsky en la doctrina secreta que esta seidad está simbolizada por 2 aspectos que ya conocemos. El espacio abstracto absoluto, el espacio que simboliza la materia, donde que va a ser el vehículo de todas las formas que van a surgir en el futuro universo, y el otro, el gran aliento, el movimiento abstracto absoluto, que es la fuente y origen de toda conciencia en el universo manifestado. El gran aliento, movimiento, conciencia, que no aún en esas esferas siempre está activo. Y nos dice Blavatsky, el contraste de estos 2 aspectos de lo absoluto, lo que es esencial para que el universo pueda llegar a ser. Si no están ellos presentes, no puede llegar a manifestarse el universo. Aquí, al principio, Blavatsky nos plantea estos 2 aspectos del absoluto, el espacio y el gran aliento, materia y espíritu. Pero más adelante, en el transcurso de la lectura, ella nos da un tercer elemento que es la duración. Y nos dice, la aparición y desaparición del universo se describen como la expiración e inspiración del gran aliento que es eterno, y que siendo movimiento es uno de los 3 aspectos del absoluto, siendo los otros 2 el espacio abstracto y la duración. Entonces tenemos estos 3 elementos como fundamento o aspectos que son requeridos, que son necesarios para que se manifieste el universo. Bien, y nos da Blavatsky este símbolo. Primero, bueno, aquí lo dejé con el borde celeste para ciertos propósitos que vamos a ver más adelante. Pero en la doctrina secreta, Blavatsky nos presenta un disco blanco. Olvídense de esta parte celeste. Representa, nos dice Blavatsky, este disco blanco al cosmos en la eternidad antes de volver a despertar la energía aún en reposo, espacio y eternidad en pralaya. Pero nos dice también Blavatsky que allí oculta está la deidad. Y entonces que la circunferencia del círculo representa a esa deidad oculta. Si nosotros le quitamos el colorcito celeste, entonces siempre va a estar allí la deidad. Siempre va a estar necesariamente la circunferencia del círculo, la circunferencia delimitando ese plano.
pero no la vemos. De esta manera tenemos esa deidad que siempre va a estar oculta bajo el velo de la materia. Bueno, esta es una idea importante para la cosmogonía egipcia. Bien, nos dice Blavatsky esto que ya sabemos, que cada nación ha representado las enseñanzas, estas verdades de la doctrina secreta de la sabiduría antigua, bajo su simbolismo local, bajo su simbolismo propio. Yo necesito utilizar los elementos que un pueblo conoce, con los que está familiarizado, para poder dar estas enseñanzas, para que pueda comprender de qué se trata esta enseñanza. Y entonces Blavatsky nos lo repite en diversos momentos, en diferentes lugares. Cada país, nos dice, se arregló un especial sistema religioso, entonces acomodado a su capacidad intelectual, a sus necesidades espirituales y también a lo conocido. Cuando uno estudia las cosmogonías, obviamente, pues tenemos que utilizar una forma de comprender aquello a lo que nuestra mente no puede llegar. Entonces, cuando las analizamos, vemos que prácticamente todas estas cosmogonías comienzan con lo que había antes. ¿Qué era lo que había antes? Y necesitan el símbolo. De igual manera que Blavatsky nos da estos símbolos para aquello que había antes, las diferentes cosmogonías en los diferentes pueblos, cuando uno las estudia, van a tener unos elementos comunes. El espacio, el caos, vacío o abismo, el plano del círculo. Ocupado por aguas, ese es un elemento muy importante. Están ocupados por aguas. En algunas cosmogonías es lluvia, dependiendo obviamente de dónde se trate. Hay otras que habla de que están ocupadas por masas de hielo, pero siempre el elemento humedad, el elemento agua, está representando a esa materia primordial. ¿Verdad? Un tercer elemento es que en esas aguas está oculta la deidad. Es otro elemento. Entonces aquí tenemos esta deidad oculta. Siempre está en la historia, en el corazón de los pueblos. Y otro elemento común es un cuarto elemento, que el universo surge a la manifestación a través de una vibración. La palabra primordial, el sonido primordial, una voz, un sonido, o bien es un dios que habla. En el Popol Vuh, por ejemplo, son dos dioses que conversan. Siempre está ese elemento de una vibración primordial a través de la cual surge el universo manifestado. Entonces tenemos estos cuatro elementos. Y vamos a ver entonces cómo se comportan en el Antiguo Egipto. Yo me voy a referir a la teoría heliopolitana, porque fue la más extendida en el Antiguo Egipto y además fue la más antigua. Y haciendo la más antigua, pues siento yo que de alguna manera puede ser que preserve de una manera más perfecta y más pura esa enseñanza que nos llegó de nuestros maestros. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en esta cosmogonía heliopolitana? Vamos a tener un primer elemento, Nun. Nun, nos dice Blavatsky en la doctrina secreta, que Nun es el río celestial. Y tenemos el elemento agua, ¿verdad? Llamado la madre padre, es la eterna progenitora, la madre padre de los dioses, la deidad primordial que es el caos del océano, impregnado del espíritu invisible. Ya ella se adelanta ahí un poco. Pero vamos a ver en detalle a Nun, esas grandes aguas. Vean qué hermoso. Dice, es un estado de existencia donde nada existe sino las aguas, el océano primordial. Eso es Nun. Y para poder describirlo, utiliza exactamente lo que utilizan todas las cosmogonías, la negación. Si nosotros leemos la primera estancia de Xian, se describe como negación. Y cualquier cosmogonía va a ser negación. Negación de lo que conocemos, negación de lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces nos dice en los textos de las pirámides, Nun es un estado
donde los cielos no existían, la tierra no existía, donde no existía aquello que debía ser establecido cuando no existía el desorden. Y Nu es representado por las aguas, este símbolo de acá, es el único que me sé, en jeroglífico son aguas, significan aguas, y este es Nu que, como son aguas, sostiene la barca solar. Bien, un elemento importante en la concepción de Nu es que Nu no existe, hay Nu. Nu es, no existe, no llega a la existencia, no llega a ser. Nu es eterno. Esta materia primordial es eterna. Bien, otros nombres con los que se le conoce a este Nu: el caos de los comienzos, las aguas de la vida, el padre de los dioses, el océano primordial. Y hay una concepción muy interesante de este investigador. A él le gusta la palabra abismo. También sabemos que es un término que existe en otras cosmogonías, el abismo. Y lo describe así: abismo, extensión insondable sobre el cielo que se encuentra en constante oscuridad, a la que no acceden ni los dioses, ni los Ags, ni el sol, ni ningún habitante del mundo celeste. Y eso me recuerda a mí esa descripción inicial de la primera estancia. ¿No les recuerda la palabra Ags a los Ají? ¿Verdad que recuerda? Inmediatamente hace uno esa asociación, los Ají. Y lo interesante es que estos Ags se refiere a cuerpos luminosos, a cuerpos celestes, a cuerpos de luz. Entonces, es muy probable que de esa manera se llamara aquellas primeras jerarquías que se nos describen después a nosotros también en la doctrina secreta. Pero en este estado primordial los Ags no existen, todavía los dioses no existen y no existe nada. Es nada más hay. Bueno, ¿y qué pasa? Tenemos entonces el círculo, la deidad oculta. Por eso la puse así borrosa. Ella está oculta. ¿Quién está oculto en las aguas del Nu? Atum. Atum se encuentra latente en las aguas del Nu. Atum significa la totalidad, significa estar completo, es el todo. Y entonces es referido como el Dios primordial y creador que contiene en sí mismo la fuerza vital de la cual cualquier otra deidad, aún de cualquier otra deidad que pueda existir, es el Padre de todo el mundo. Allí está, en silencio, oculto, invisible en esas aguas del mundo. Entonces tenemos esa primera proposición fundamental con sus elementos. Vamos a ver después cómo se desarrolla el elemento, el tercer elemento de la duración. Bien. Entonces tenemos nosotros la segunda proposición fundamental, que nos dice, ya la conocemos, pero vamos a repetirla. La segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad. La ley de flujo y reflujo, o de decadencia y crecimiento que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Entonces, esta segunda proposición fundamental nos habla de la transformación de la duración en el tiempo. Maya. Maya significa medida, es decir, va a empezar a surgir aquello en la manifestación que se puede medir, es decir, que tiene un principio y que tiene un fin. A eso se refiere la primera proposición fundamental. La duración se transforma en tiempo, que igual es algo totalmente subjetivo para el observador. Pero por lo menos se refiere a que aquello que va a surgir en ese universo manifestado tiene un límite, un principio y un fin. Y entonces Atum, esa deidad oculta que nosotros acabamos de ver
oculta en las aguas del Nun, se identifica en el mito solar, en esta cosmogonía heliopolitana, con el sol poniente, con el sol que va hacia las entrañas de la tierra para renacer luego al amanecer. Es decir, Atum es el sol que se oculta en las aguas y que desaparece de nuestra vista. Es el sol o ese Dios que se sumerge en las entrañas de la materia. Es ese sol que se sumerge en el inframundo, ¿verdad? Y entonces allí se está ya dando ese primer paso de ocultamiento o de aparición, de manifestación de la materia. Es el primer paso para que el espíritu empiece a envolverse en la materia. Entonces es el punto en el círculo, ¿verdad? Ese sol poniente. Nos dice Blavatsky que esta es la aurora de la diferenciación, el punto en el huevo del mundo, el germen de donde se desarrollará el universo, latente o activo, periódicamente y por turnos. Entonces, cuando Atum se identifica con el sol y empieza a sumergirse en esos horizontes insondables, entonces allí va a empezar ese hundimiento y empieza la manifestación. Entonces, nos dice Blavatsky también, y hace poco lo estudiamos en el grupo de Isaac, el círculo, la deidad incognoscible, representa al tiempo sin límites en la eternidad. Esto es una frase que de repente es un poco oscura, a mí por lo menos me cuesta procesarla, ¿verdad? Bueno, deidad, tiempo, cómo se relacionan, los dos son uno, pero los egipcios lo resolvieron muy bien, las enseñanzas y aclara muchísimo, de ahí la enorme importancia que pienso yo que pueda tener el que nosotros empecemos a estudiar cosmogonías de los diferentes pueblos, porque esto nos ayuda a abrir la mente. Entonces, ¿qué pasa en estas enseñanzas del antiguo Egipto? Atum, ¿verdad?, que es la deidad incognoscible, realmente no tiene o no es el mismo en el seno de Nun, sino que tiene forma de serpiente. Y en el momento en que va a surgir la manifestación, él lucha con la serpiente, la derrota de la duración, de la eternidad, se interrumpe y surge él como Atum. Entonces, tenemos primero a esta serpiente que se llama Imiwat, es una serpiente que dormita en el caos, en el agua primordial. Atum la destruye y al destruirla surge él y pone en marcha la creación. Y muy interesante, pone en marcha la creación, pero va a volver a tomar la forma de serpiente, Atum, al final de los tiempos. Entonces tenemos en esta figura justamente esa representación. Atum, este es el niño Atum, él acaba de nacer. ¿Cómo sabemos que es un niño? Por este tocado. Los niños eran, digamos, la forma en que se peinaban era con este tocado. Y luego él tiene un bastón que yo creo que lo que significa, puede tener, el bastón puede ser símbolo de rejuvenecimiento, de renacimiento, pero como tiene esta pequeña tela aquí, yo pienso que podría también simbolizar el término Dios, Necher. Esta es la forma en que se escribe en egipcio, pero le agregan vocales, y que es un símbolo o el jeroglífico que se usaba para representar a la fuente primordial y divina de donde surgían todas las cosas. Yo pienso, no sé, no soy egiptóloga, se los dejo por allí, pero cualquiera de los dos, pues cabe muy bien dentro de este emblema que estamos viendo. Entonces tenemos aquí a Atum sentado en ese espacio de las aguas primordiales, está sentado en un banquito, ahora lo vamos a ver, en un taburetito allí,
y ha derrotado a la serpiente. Aquí tiene entonces, pero esto va a ocurrir cíclicamente. La derrota, surge él, luego vamos a ver cómo surge el universo a la manifestación, pero vuelve finalmente a convertirse en serpiente al final. Y viene entonces esta segunda proposición fundamental de los ciclos en la eternidad. Bien. Entonces, cuando Atum surge, derrota a la serpiente y tenemos entonces la aparición de este germen ya que inicia la manifestación. Entonces, características o cualidades de Atum. Él es ella, no es andrógino, diría Blavatsky. Es un principio abstracto. Se encuentra latente en las aguas del Nun y surge por sí mismo, por su voluntad y su propia energía en el Bemben. Este banquito que les decía por acá es el Bemben, lo que representa o lo que nos dice que es la primera manifestación de la materia en el universo manifestado. Es la cúspide y en esa cúspide se sienta el Dios creador. Surge dentro de los límites de la manifestación al haber derrotado a la serpiente en la eternidad y le pone límites al mundo en el momento en que adopta la forma. Vean qué maravilla de enseñanza. Son gloriosas. Bueno. Entonces aquí tenemos el Bembe y nos dicen en los textos de las pirámides, de las aguas oscuras surge la colina primordial. Es el primer movimiento ya en la manifestación y en la cúspide de ese Bemben, allí se sienta Atum. Él gobierna por encima de toda la manifestación. Bien. Este es otro papiro donde junto con los textos de las pirámides es donde mejor se desarrolla lo que es la cosmogonía, la manifestación del universo. Tiene varios, son 4 fragmentos y creo que es el segundo o tercero de ellos se refiere justamente a la manifestación. Se le llama el monólogo de Ra, donde Ra en un monólogo narra cómo él trajo el universo a la manifestación. Y ahí dice: he desenvuelto el desenvolvimiento de la evolución. Segunda proposición fundamental. He desenvuelto el desenvolvimiento de la evolución. Me desarrollé de la materia primordial de Yunis. Bien. Entonces tenemos aquí la segunda proposición. La eternidad del universo en su totalidad, como plano sin límites. Pero es límites, pero periódicamente va a ser escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Y allí está representado. El Atum es identificado en la manifestación con Ra, y posteriormente el faraón es identificado con Ra, es un linaje, ¿verdad? Tenemos esa idea de la transmutación de la deidad conforme se introduce en el universo manifestado. Atum, el dios desconocido, la serpiente al principio, Ra manifestándose y finalmente la figura del faraón. Pero existe esa identificación del faraón con Ra, con ese sol. Y vean esta hermosa frase. Dice: la duración de la vida del rey es la recurrencia eterna. Su límite es la identidad eterna. En ese es su privilegio de cuando le gusta lo hace, cuando no le gusta no tiene que hacerlo. Nos habla ahí de que es voluntad de esa esencia eterna el manifestarse, el llegar a ser. Nosotros sabemos que hay, están esas leyes de la periodicidad y el karma introducidas, pero aquí lo ponen como la voluntad de la deidad de expresarse y traer a la luz al universo. Nosotros nos identificamos definitivamente
efectivamente con ese faraón. Vamos descubriendo y vamos pensando, imaginándonos que eso somos nosotros como humanidad en este proceso. Bien. Entonces Blavatsky nos habla de ellos dos. Blavatsky cuando habla del Gran Lago Verde lo identifica como Osiris, pero en el libro egipcio de los muertos, en el capítulo 17, nos hablan de que Nu es el Gran Lago Verde y Atum el viajero de millones de años. Vean qué belleza esta terminología, ¿verdad? La idea de esa, de esa alma que vive ese peregrinaje eterno, ¿verdad? El viajero de millones de años. Entonces, el texto, aunque se refiere a Osiris, perfectamente cabe dentro de esta concepción que nos habla el libro egipcio de los muertos. Nos dice, él es la ley de la existencia y del ser. El fénix, el que renace, ¿verdad? Él habla de la resurrección en la eternidad, en quien la noche sigue al día y el día a la noche. Alusión a los ciclos periódicos de resurrección cósmica y de reencarnación humana. Pues, ¿qué otra cosa puede significar? El viajero que cruza por millones de años es el nombre de uno, y las grandes verdes aguas primordiales es el nombre del otro, uno produciendo millones de años en sucesión y el otro absorbiéndolos para devolverlos. Hermosísimas, hermosísimas enseñanzas. Ahora bien, entonces tenemos a Atum. Atum, pues entonces, de él mismo sale el universo manifestado, de él mismo emerge el universo manifestado. Entonces viene aquí el acto creador, la palabra, y está hermosamente descrito en el libro de los muertos. Dice Atum, ¿verdad? Recordemos, vamos tratando de conservar en nuestra mente cuál de los personajes es cada uno de ellos. Entonces, en este es Atum, el niño, en ese plano del círculo. Son mis palabras lo que se expresa. Yo era la totalidad cuando estaba solo en el Nu y soy Ra en su gloriosa aparición cuando comienza a gobernar lo creado. Entonces aquí comienza la identificación y la emanación o la conversión o la transmutación, cualquier palabra que nosotros queramos poner, pero siempre es Atum, que se manifiesta en forma de Ra. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra, a través del verbo, a través de esa vibración primigenia por la cual surge el universo manifestado, el hombre, digamos. Bien, en otros textos, Ra surge a la creación por la masturbación de Atum. Dice, yo uní mi propia mano, estando solo, antes de que ellos hubieran nacido, antes de que yo hubiera escupido a Shub o expectorado a Tep. Yo usé mi propia boca y Magia fue mi nombre. Pero la mano representa al principio femenino. Entonces tenemos aquí la hermosísima idea de la materia, el principio femenino que recoge la semilla o principio masculino, la conciencia, y esto es entonces el acto creador, la fecundación del óvulo por el espermatozoide, la unión de espíritu y materia para dar origen al universo manifestado. Es interesante, dice, yo usé mi propia boca y magia fue mi nombre, ¿verdad? Le da a uno le viene esa idea de la Kriya Shakti, de ese acto mágico creador a través de lo cual yo traigo a la manifestación algo que está yo como arquetipo ya en otros planos, en esa materia cósmica indiferenciada. Bien. Pero dice que en ese acto creador ha escupido a Shu y expectorado a Tefnut. ¿Quiénes son Shu y quiénes son Tefnut? Bien. Nosotros tenemos que el universo manifestado se sustenta en la dualidad. Tenemos, nos dice Blavatsky, esa fuerza centrífuga, principio de expansión, principio de constricción, espíritu, materia
masculino, femenino. Si no hay dualidad, no hay manifestación. Y nos dice Blavatsky, el poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento, solamente despierta al cosmos en los albores de cada nuevo periodo, poniéndolo en movimiento por medio de dos fuerzas contrarias. La fuerza centrípeta y centrífuga, que son masculino y femenino, positivo y negativo, físico y espiritual, siendo los dos la fuerza primordial una, causando así que se vuelva objetivo en el plano de la ilusión. Entonces, Shu y Tefnut son espectorados por Atum, pero son indispensables, dicen los textos de los sarcófagos, son indispensables en la vida de Atum. Atum no puede llegar a ser, no puede manifestarse si no es a través de estos dos, sus hijos, que son él mismo, porque los espectoras salen de él mismo. ¿Y quiénes son ellos? Shu es el principio masculino, Dios del aire. Vean, aquí tenemos movimiento y la luz, la fuerza centrífuga, el principio de expansión, el soplo de vida, el aliento impalpable de Nun, el gran aliento. Vean qué maravilloso. ¿Y quién es Tefnut? Su hermana. Es el principio femenino, el aire húmedo, humedad, agua, la fuerza centrípeta, el principio de constricción, el vacío. Que no es un vacío, sino un plenum, porque allí están todas las futuras formas en el universo manifestado. Y entonces nos dicen los estudiosos que estos dos, Shu y Tefnut, constituyen dos aspectos potenciales del Dios andrógino y neutral, que es que es Atum, y que son complementarios y simbolizan la fuerza vital, las dos fuerzas que animan el universo. Y aquí tenemos entonces esta primera tríada, la tríada primordial, Atum, Shu, Tefnut. Cuando el uno se convierte en dos, aparece el triple, y los tres son uno. Y este es nuestro hijo Olanú, el corazón del hombre planta, llamado Sapatán. Ellos son el corazón entonces del universo. Y recordemos lo que nos dice entonces Blavatsky sobre el Plutón. Nos dice, una de las figuras simbólicas del poder dual y creador en la naturaleza es Padma, ¿verdad? Ese, el corazón del hombre planta, el Sapaparna. Es el loco, es el producto del calor y del agua. Ahí están los dos elementos, representando el fuego en cada uno de los sistemas filosóficos y religiosos, aún el cristianismo, el espíritu de la deidad, el principio activo, que sería Shu, y masculino y regenerador, y el éter o alma de la materia, la luz del fuego simbolizando el principio femenino, pasivo, del cual han emanado todas las cosas de este universo. Ahí tenemos entonces esta Trinidad creadora. Volviendo al símbolo, tenemos estos dos leones acá, que sostienen, vean qué maravilla, cómo sostiene a Atum. Atum no se puede sostener si no es con esta pareja. Tenemos en la cosmogonía a Ruti. Ruti es una deidad egipcia, nos dice que es formada por una pareja de leones, hembra y macho, masculino y femenino. Aquí no se diferencia muy bien, como que los dos tienen melena, pero aquí esta es como más cortita y esta se le entiende acá. Entonces yo asumo que esta es Tefnut y este es Shu. Y cuando esta pareja de leones entra al mito heliopolitano, se identifica con Atum y sus hijos Shu, que es el león, y Tefnut, que es la leona, con los que comparte iconografía. Entonces así llegamos a la idea de que en este emblema tenemos aquí la dualidad que sustenta al universo manifestado y que es absolutamente necesaria para sostener, mantener y equilibrar a ese universo en la manifestación. Bien. Vean qué hermoso lo que dice en el libro de los muertos, capítulo 3. Tú, que te yergues por encima de los abismos cósmicos, salve, oh Atum. Surges ante mí,
bajo la forma del dios león de la doble cabeza. Esta idea la vamos a ver en todo este proceso. No hay creación, no hay nada ajeno, no hay nada externo a la deidad. Simplemente es una transmutación, un desenvolvimiento donde conforme se avanza en el universo manifestado, se va cambiando la forma, pero la esencia es la misma. Vean qué cosa texto, el texto de las pirámides, es un texto de ascensión. Hay muchos de estos textos de ascensión en los textos de las pirámides. Dice, eleva a este Ka del rey, luego vamos a ver qué es ese Ka, eleva a este Ka del rey hacia el dios. Recordemos que hay una identificación del faraón con Ra y a su vez con Atun-Ra. Vamos a llamarlo así. Eleva a este Ka del rey hacia el dios. Guíale hacia el doble dios león. Haz que suba hacia Atum, porque Atum ha hecho lo que dijo que haría por este rey. Anuda la escala de cuerda para él. Refuerza la escala de madera para este rey. Es un proceso de ascensión, un sendero, porque este rey se ha alejado de lo que los hombres detestan. Las manos de este rey no están sobre lo que los dioses detestan. Es decir, se ha purificado, ya no está atado por las pasiones terrenales y es digno entonces de subir por la escala hacia Atum y su manifestación como el león de la doble cabeza. Y dice más adelante, y aquel cuyo poder es fuerte, les dice que este rey está inscrito entre ellos como un grande, registrado que ha sido conducido hacia el oeste. El rango del rey es alto en la mansión del doble dios león. Bien. También desenvuelve las jerarquías, pero no me voy a introducir en esto, pero sí están allí las jerarquías, porque nos hablamos del tema y no me da chance. Pero vean este texto también en el libro de los muertos, capítulo 15. Vean qué maravilla. Oh tú, divina sustancia, de la que fluyen todos los seres y las formas. He aquí que has emitido una palabra, y callar, la tierra te escucha. Tu única divinidad, reinabas ya en el cielo, cuando no era aún la tierra con sus montañas. Tú el Señor, tú el rápido, tú el único, tú el creador de lo existente. Tú has modelado la lengua de las jerarquías divinas. Entonces ahí tenemos ya la continuidad de la manifestación a través de subsecuentes vibraciones, porque no es sino Atum el que modela a través de sus dos hijos la lengua, la vibración, la palabra, pero está en esta oportunidad del proceso descendente, del arco descendente, de las jerarquías divinas. Se da también en un proceso de esta manera el proceso del mundo. Nos dice en otro capítulo, soy la gran divinidad que procrea a sí mismo. Los poderes misteriosos de mis nombres, nuevamente la palabra, una vibración, crean las jerarquías celestes. Los dioses no se oponen a mi progresión, pues yo soy el ayer y conozco el mañana. El cruel combate que libran los dioses unos contra otros es de acuerdo a mis voluntades. Esa guerra en los cielos que está presente también en muchas cosmogonias. Y muy rápidamente tenemos aquí entonces las jerarquías y la aparición de los dioses. En total tenemos 9, la Eneada Neapolitana, pero con Atum-Ra son 10, y tenemos aquí entonces el 10, el número perfecto. Es interesante que Shu y Temnut tienen a estos dos hijos, la tierra, la materia, y Nut, el cielo, la parte espiritual, espíritu y materia, y ellos no se pueden unir. Ellos no se pueden unir, su padre se los prohíbe. Entonces, a través de un truco, ellos logran unirse y dan nacimiento, tienen a nacimiento a estos dioses en los que son 5 y que son llamados los hijos del desorden, los días epagómenos, ¿verdad? Se tenían entonces los 360 días, más estos 5 días más dedicados a estos dioses, que son los días de la oscuridad o los días epagómenos. Muy rápidamente, porque no nos podemos profundizar. Tercera proposición fundamental. Identidad de todas las almas con el alma suprema universal.
Bueno, ya la hemos ido descubriendo a través de este proceso que hemos ido desarrollando en esta evolución. Pero, ¿qué dice Atum en el libro de reconocimiento de las creaciones de Ra? Dice, yo usé, de nuevo el acto creador, ¿verdad? Yo usé mi propia boca y magia fue mi nombre. Fui yo quien vino a la existencia en forma, habiendo venido a la existencia en la forma de Jefri o Kepri, como lo quieran decir. Entonces hay una identidad de Jefri, el escarabajo, con Atum. Simplemente es Atum que se reviste y que se transforma, se reviste de materia y sufre periódicamente una serie de transformaciones. Y eso es lo que nos dice la segunda parte. Entonces, esta es una primera parte. Recordemos que la tercera proposición fundamental la podemos estudiar en dos partes. Primero, la identidad de todas las almas, ¿verdad? Es Atum que se convierte, viene la existencia en la forma de Jefri. Y tenemos la segunda parte, la peregrinación obligatoria de todas las almas, destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnación. ¿Y qué mejor que el escarabajo para representar esto, verdad? Nos dice un estudioso tenemos este autor, Martín Piera, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en este artículo, Interpretación sobrenatural y racional de los fenómenos biológicos. ¿Por qué el escarabajo? Porque busca las deyecciones, busca el inframundo, se introduce en el inframundo, rueda una bolilla de estiércol y la entierra. Y en ella, metido en tierra, metido en la materia, sumergido en las profundidades de la materia, sufre una serie de transformaciones. Eso no lo puede hacer en la superficie, en la luz. Tiene necesariamente que encarnar, que introducirse en la tierra para sufrir esa metamorfosis, esas encarnaciones, para finalmente salir a la superficie y luego volver a introducirse para vivir nuevamente ese ciclo. Entonces, Atum adopta la forma de Kefri para vivir este ciclo. ¿Y qué significa Kefri? Kefri viene de la palabra Kefer, que significa transformarse, llegar a ser. Por sí mismo, como el término Sonjaba, vean qué maravilla, qué hermoso. Llegar a ser. Se crea a sí mismo, dice, cada mañana, renaciendo como un nuevo sol. Símbolo de vida eterna y principio de renacimientos y transformación. Bien. Hay muchos ritos a lo largo de los textos de las pirámides y también en el libro egipcio de los muertos hay muchos ritos de resurrección. Son muy hermosos y su objetivo están estos textos, los Ahu, que significan los que hacen Aj. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta palabra Aj en relación con los Aji? Ese cuerpo luminoso nos da esa idea de transformación, del vestirnos nosotros las vestiduras gloriosas, ¿verdad? Entonces hay ritos que su propósito es que el rey se llegue a transfigurar, a convertir, a resucitar en ese ser luminoso. Entonces tenemos los Ahu, que significan los que hacen Aj, los que convierten al rey en ese ser luminoso. Nos dicen los estudiosos que son escritos con el objetivo de conseguir la transformación del rey difunto en un Aj, el más importante de todos los Ahu que habitan el más allá, paso intermedio hacia el definitivo estado divino con el que su inmortalidad y resurrección quedan aseguradas. La vida eterna, ¿verdad? Monta en el ave de la vida, nos dice la voz del silencio, y curiosamente es representado también como un ave, ¿verdad? El Aj, el ave de la vida, es un ibis. Tenía relación con el concepto de ser el luminoso, una especie de espíritu transfigurado vinculado con las estrellas. Y vean qué interesante,
cabe destacar la gran cantidad de declaraciones en las que se le facilita al rey un medio para ascender al cielo o transfigurarse en ese sentido. Entonces vamos a tener que ponernos a estudiar estos rituales de resurrección porque de alguna manera constituían en el Antiguo Egipto el sendero para la iluminación. Bien, vamos a continuar ahora para terminar y cerrar la representación del emblema que les he traído. Tenemos K, este es K y era representado de esta manera, con estos dos bracitos mirando hacia arriba o mirando hacia adelante. ¿Qué era K? Era el poder transmisor de la fuerza de vida, emanación de la fuerza vital, ¿verdad? La forma en que se transmite la energía vital, por eso extiende las manos, ¿verdad? Hacia arriba o hacia adelante. Y entonces vean qué hermoso, en este símbolo están aquí, ¿las ven? Acá, arriba, sosteniendo todo el proceso. Y vean qué hermoso lo que está en esta declaración. O Atum Jeffrey, aquí están los dos. Atum Jeffrey, tú llegaste a ser alto en la altura. Te elevaste como la piedra Benben en la mansión del Fénix en On. Escupiste a Shu, expectoraste a Tefnut y pusiste tus brazos alrededor de ellos como los brazos de un símbolo del Ka para que tu esencia pudiera estar en ellos. ¡Qué maravilla! La esencia divina siempre sosteniendo, protegiendo, manteniendo a ese universo manifestado. Bien, y luego tenemos el simbolito que nos falta acá, este torito. No es Apis para mi gusto. Yo creo que es este toro, Merur Nevis, porque es un toro que se relacionaba con Atum-Ra y que significa, era la encarnación terrenal de Ra y mediador de Atum y significa la renovación de la vida. Vean qué maravilla. Entonces tenemos aquí ya el símbolo completo, ¿verdad? El Dios manifestado que aparece en la cúspide de la manifestación le pone freno y delimita y surge entonces el tiempo, siempre él en el seno de la materia primordial, con esa energía vital divina que mantiene y sostiene a su universo manifestado, universo que se sustenta en la dualidad y que constantemente se está renovando. Ahí tenemos entonces el símbolo y en ese símbolo están las tres proposiciones fundamentales. Fíjense ustedes que en ningún momento surge nada separado de Atum. Nada está separado, es un devenir, es un llegar a ser. Y así tenemos que ver nosotros las tres proposiciones fundamentales. Al principio unos, y eso yo insisto, sobre todo con las personas que nos llegan a los cursos básicos, al principio uno definitivamente las ve de un modo intelectual, las ve separadas, las ve como algo para pensar en ellas. Pero conforme uno va profundizando, uno ve esa historia, uno ve ese continuum, uno ve esa magia de esa transformación, ese proceso de emanaciones y transformaciones desde la realidad una para llegar a ser nosotros mismos, ¿verdad? Y esa promesa de llegar nuevamente a unirse en conciencia a esa realidad. Entonces aquí tenemos las tres proposiciones fundamentales. Y ya para cerrar, tenemos esta declaración. Que puedas unir a aquellos que están en Nun, que puedas juntar a aquellos que se encuentran en las expansiones celestiales. En la barca, vean que aquí está Atum Kefri, sostenido por Nun, y en esa barca de la manifestación está el Dios Sol manifestado y están los demás dioses. Y estamos nosotros, y es como una invocación para que podamos ser uno con esos dioses. Y ya para cerrar, entonces, quiero que todos
quizá hasta casi que cerremos los ojos y nos mantengamos en un silencio y escuchemos estas hermosísimas palabras que es una declaración para transformación. Vean qué hermosura. Una escala al cielo se coloca para mí, para que pueda ascender por ella al cielo y haciendo en el humo de la gran insensación. Subo volando como un pájaro y desciendo como un escarabajo. Subo volando como un pájaro y desciendo como un escarabajo sobre el trono vacío que está en tu barca, oh Ra. Levántate, quítate, oh tú que no conoces la espesura de los juncos, para que yo pueda sentarme en tu sitio y remar por el cielo en tu barca, oh Ra, para que yo pueda abandonar la tierra en tu barca, oh Ra. Es una hermosísima declaración en la pirámide de Elo. Y con eso, queridos hermanos, lo único que tengo ya que decirles es que ustedes muy probablemente, sé que muchos de ustedes y no todos, fueron descubriendo en este emblema egipcio el emblema de la sociedad, porque son análogos. Ahí se nos está describiendo la misma historia. Y se los dejo para que lo descubran allí, con todo mi cariño. Esto es lo que yo tengo para ustedes y pues quedo a la espera de comentarios. Nada más. Gracias, Cecilia. Si hay algunas preguntas, ¿estás de acuerdo a que te las plantee? Sí, de acuerdo y espero poder contestarlas, ¿verdad? Eso es lo que siempre. A ver, está Manuel Muñiz, por favor, el primero. Hola, buenas tardes y gracias por la exposición. Quería preguntarte si el concepto de Ka, lo podemos asimilar al cuerpo pránico o al cuerpo etérico. No, yo creo que no. No he traído la constitución porque los egipcios también tienen esa constitución, pero más bien en este sentido, Ka es como la energía vital, ¿verdad? Ellos tienen otro término y otro aspecto para denominar a este cuerpo, pero Ka más bien es la energía vital que sostiene y mantiene, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Emilce, por favor. No, tienes a Luis Tejeda primero. Ah, bueno, si tú lo ves mejor. Sí. Después viene Emilce, me permite, mi hija, que había una anterior, la señora. Sí. Tejeda. Yo lo último. Entonces yo. Hola. Oiga, quería preguntar, bueno, mejor quito el micrófono de la video. Quería preguntar qué significa, si me puede repetir, por favor, qué significa que no me esté sosteniendo la barca. Gracias. Es Nun está sosteniendo la barca, porque es allí la manifestación. Allí están metidos todos los dioses y todos los personajes, incluido el faraón, y nosotros nos podemos identificar con ese faraón, y por eso a él se le representa así, con la barca en las manos, porque es el que sostiene, es en la base del Nun, de esas aguas primordiales, donde la materia primordial de la cual surge el universo manifestado, el cual navega en las aguas del Nun, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es materia, pero materia manifestada. Pero fíjate que es hermoso ese concepto, ¿verdad? De que todos estos seres, todos los seres en la manifestación, comenzando por los dioses, viajan en esa barca, ¿verdad? Tenemos entonces ese aspecto espiritual del Dios que necesita el vehículo de la barca, el vehículo de la materia para poder tener la experiencia. Es hermoso. Gracias. Ahora Emilce.
Emilce, estás en turno y después Ronald. Emilce, abre el micrófono. Emilce se quedó. Se me había no sé, de nuevo. Ahora tú, mi amor, ahora tú. Emilce. Bueno, No se le oye. No oigo nada, yo por lo menos. se me fue la conexión. Ya la recuperaste. Haz la pregunta, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí, Bueno, mi amor, sí te creo que sí. escuchamos. Quiero agradecerle porque me encantó. Realmente me pareció algo para mí y sobre todo el sol, porque siempre trataba me parecía que teníamos que tener creo que comprendí la importancia del sol poniente, la luz adentro nuestro, para poder reflejar. Eso me pareció maravilloso. ¿Lo comprendí bien o tiene otra? Está bien. Es decir, yo creo que, Emilce, el símbolo es el símbolo, ¿verdad? Yo te doy lo que dicen los estudiosos. Es interesante, cuando uno estudia los textos de las pirámides y ve la forma en que lo interpretan los estudiosos, a ellos dicen, bueno, pero es que puede ser aquí, puede ser allá, y uno dice, no, mijito, usted está perdido, es esto, ¿verdad? Porque el símbolo, al fin y al cabo, no lo interpreta tu mente, lo interpreta tu intuición, lo interpreta tu corazón. Y si es eso, efectivamente, comparto con vos eso, de que ese es el naciente que se tiene que ver necesariamente sumergido en la materia, pero es nuestra verdadera esencia, ¿verdad? Entonces es la luz en nuestro corazón, es la luz de Budi, es la luz de la deidad, lo puedes ver como cualquier cosa que se está introduciendo y siendo oscurecido en los espacios de la materia, pero el símbolo, yo creo que el símbolo es algo muy personal, es muy personal. Y conforme vas estudiando, fíjate que por ejemplo, esta charla yo la había dado hace, ya te digo, en el 2016, y me la han pedido ya en otra oportunidad de los hermanos de Costa Rica, en algunas otras logias, y cada vez yo descubro más. Cada vez descubro más. Esta charla no se parece a la que yo di en aquella oportunidad. ¿Por qué? Porque conforme uno estudia, y esa es la importancia de aquella frase que yo les decía, de los sacerdotes que no encontraron a otras personas o a otros discípulos dignos de transmitir. Uno debe convertirse en un ser digno de transmitir estas enseñanzas y la única manera es viviéndolas, ¿verdad? Entonces vos vas descubriendo el símbolo hoy y mañana lo volvés a estudiar y con base a esa nueva luz que se ha hecho. Está en pregunta y respuesta. En tu conocimiento, entonces, en ese momento van a surgir nuevas cosas a flote. Está muy bien. Gracias. Ronald, ahora, por favor, puede pasar a la sala. Gracias. Gracias. Buenos días y buenas tardes otra vez. En realidad no hay ninguna pregunta, o tal vez hay tantas que no podría decirlas. Lo que más bien quiero expresarle a la hermana Cecilia, pues es mi maravilla por lo maravillado que he quedado con la exposición que dio. En realidad logró quizás lo que más difícil puede ser, que es una comparación entre el enfoque teosófico de la doctrina secreta y toda la simbología egipcia, que yo siempre la he visto un poco quizás hasta espesa, difícil de digerir. Y en realidad me encantó. Sinceramente, no tengo cómo decirle la gratitud por lo bello que fue todo. Ese momento con el escarabajo, que para mí representa mucho, fue acertadísimo y realmente es el fiel reflejo de lo que en realidad
es todo este proceso nuestro. Muchas gracias, me encantó. Es para verla y volver a verla y prestarle atención. Muchas Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Ronald. Ahora tenemos a la hermana Marta Vicentín. Buenas tardes, Cecilia. Bueno, mi pregunta tiene que ver con lo que relataste del escarabajo, con la simbología de este escarabajo que se introduce en el inframundo y se produce en él una metamorfosis. A mí, cuando escuchaba esto, mi mente quería buscar una comparación, digamos, y yo me fui al tema de la reencarnación, de nuestra reencarnación, de nuestra constante reencarnación, porque es como que vuelve, ¿no? Vuelve al inframundo y se produce en él un cambio, una metamorfosis de una nueva vida. Quisiera saber si interpreté bien o si tiene otro significado la simbología del escarabajo. Está bien, está perfecto. Justamente el escarabajo para mí representa esa tercera proposición fundamental. La tercera proposición fundamental nos dice eso. Nos dice que el alma, cada alma en el universo manifestado es idéntica en esencia al alma universal. Y ahí lo que estamos viendo es que Atum, ese Dios, dice, yo adopto forma en la forma de escarabajo. Pero ese escarabajo no se queda así. Ese escarabajo, que al fin y al cabo somos nosotros, se tiene que sumergir en la materia. Solamente sumergido en la materia puede evolucionar. El escarabajo solamente sufre esa serie de transformaciones y transmutaciones en el seno de la materia, sumergido en el inframundo, enterrado, ¿verdad? Bajo tierra. Y justamente esa es lo que nos dice justamente la tercera proposición fundamental en su segunda parte, que todas las almas que somos idénticas al alma universal estamos obligatoriamente, valga la redundancia, obligados a vivir esa serie de ciclos y de transformaciones cuyo objetivo final es pues salir a la luz otra vez como átomo, ¿verdad? Hacernos uno. Así es que está muy bien, Marta. Claro que sí. Por lo menos yo comparto con vos esa interpretación. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana. Bueno, ¿alguien más, por favor? Si no, vamos a dejar el espacio para que Cecilia ya tenga un receso. ¿Alguien más, por favor? La hermana Edith de Perú, por favor. El micrófono, Edith, el micrófono. Ahora sí. Okay. Congratulaciones. Cecilia, es un gran trabajo el que has hecho. Y lo único que puedo sentir, porque no tengo esa profundidad que tienes sobre eso, pero me recuerda a que la simbología es arcaica, se pierde en los anales de los tiempos. Y la señora Blavatsky lo que hizo es interpretar lo que estaba en el libro de Siam, ¿no? Y cuando uno estudia cosmogénesis, uno puede ligar emocionalmente o intelectualmente lo que tú has expuesto ahora con lo que está en la doctrina secreta. La simbología era para que aquellos que ya estaban en ese camino lo entendieran, pero lo exponían, y lo que tú has hecho es sacar de ese lado oculto y exponerlo a todos para que todos entendamos que la enseñanza parece ser la misma, pero lo que cambia es la forma en que exponían de acuerdo al periodo en el que se encontraban, ¿no? Eso es lo que siento. Y otra vez, querida, mis felicitaciones. Un gran abrazo. Muchas gracias, con mucho cariño, hermano. Bueno, entonces tomando, antes de retirarme y de despedirnos de todo y de Cecilia, quiero dar las gracias, Cecilia, por ese magnífico trabajo
que es, como dice, nuestro segundo objetivo, el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, estudiar ciencia y religión, compararla. Y comparar esas culturas que envolvían esa religión de esa antigüedad y tratar de compararla a nuestros tiempos actuales, ese parámetro que tenemos que nos deja Blavatsky para tratar de despertar ese nivel de conciencia. Así es que mi gratitud, Cecilia, en esta mañana, que nos trae ese pedazo de esa pieza para nosotros poder entender una civilización tan antigua y tan real a lo que estudiamos día tras día con nuestra doctrina secreta y nuestras enseñanzas teosóficas. Así es que, mi querida hermana, de corazón, un gran abrazo a Isaac por facilitarnos este medio de que nos reunamos todos estos domingos. Y esto se ha convertido, como dije al principio, en una gran familia. Nos queremos intensamente, aunque tendremos algún día la oportunidad de darnos un fuerte abrazo. Del alma nos sale esa fraternidad y la compartimos todos. Así es que 1.000.000 de gracias a todos. Isaac, si quieres decir algo o cualquier otra persona. Para gracias, Cecilia. En realidad, yo, si no pude escuchar toda tu conferencia, sí algunas de las partes importantes que me parecieron muy interesantes, sobre todo en la simbología y la interpretación que haces, de veras es muy digna de tomar en cuenta, porque pocas personas tienen acceso a esa capacidad de ver los símbolos egipcios de otra forma. Gracias, y solamente para despedirte, y ya sabes que estás invitada a una próxima conferencia cuando tú... Gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Y pongámonos a estudiar, ¿verdad? A vivir estas enseñanzas. No es, se comienza, como les decía, con un proceso intelectual, pero luego hay una transformación. El escarabajo deja de ser el árbol. Es hermoso, es hermoso. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Gracias, bien.